Antes de empezar, hay que tener claro el concepto de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Pues la economía circular es una estrategia en la que se pretende mejorar el medio ambiente y evitar la explotación de este, mediante la reducción de la producción de los recursos al mínimo posible, evitando así el aumento de residuos. Bien, la economía circular tiene como objetivo disminuir el derroche consumista de la economía lineal, que este tiene como acciones producir, consumir y tirar, mientras que la economía circular tiene como opciones producir, consumir, reutilizar o reparar, reciclar, producir, consumir, reutilizar o reparar y reciclar, y así de manera continua y constante. Bueno, luego de hablar de la economía circular, hay que introducir al protagonista de este tema, el plástico. Como bien se sabe, el plástico tarda en degradarse aproximadamente 105 años, lo cual es la razón de que varios animales marinos estén sufriendo porque sí, la mayoría de la basura va al mar, casos como la isla de la basura. Sin embargo, no vengo a hablar de los problemas que trae el plástico, al contrario, vengo a hablar de su principal virtud, que irónicamente es la degradación de este. Sí, es cierto que existen tipos de plásticos que no son reciclables, pero hay otros que sí, por lo que no es necesario utilizar otros recursos para poder producir más plástico, el petróleo, por ejemplo. Además, en el caso de que no todos los plásticos se puedan reutilizar, también sirven para otras cosas. Un ejemplo de ello es el reciclado térmico o, en términos simples, la incineración. Este sirve para ahorrar el combustible necesario para, por ejemplo, las plantas de cemento. Así al menos se puede utilizar una segunda vez. Si queremos que todo esto funcione, no solo se necesitan a los que dan la idea, sino también a los que apoyan la idea, porque claro, necesitamos dinero para poder hacer esto, como gobierno y todo eso, y si se basan en su proteccionismo, que simplemente es mirar por ellos mismos más que por otros, por los demás, pues no vamos a llegar a nada. Pero tranquilos, tampoco queremos desanimaros, ya que Europa tiene pensado para 2035 reciclar el 65% de sus residuos. Para el 2030, el 70% de los residuos solo de envases y eliminar el 10% de los vertederos. Pero fue en 2020 que el Parlamento Europeo adoptó un nuevo plan de acción de economía circular. En él se propuso endurecer la legislación sobre la política de productos sostenibles, educar a los consumidores y concentrarse en los sectores que utilizan más recursos y donde el potencial de circularidad es alto, como el plástico. A nivel nacional, podemos decir que España es uno de los primeros países europeos en cuanto a la eficiencia de los recursos. Es más, en junio de 2020 se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, y entre los objetivos se recoge la reducción de un 30% del consumo nacional de materiales, la reducción de la generación de residuos en un 15% o la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para 2030. Bueno, al haber hablado en general de lo que es la economía circular, me gustaría indagar un poco más para intentar que no queden dudas sobre este tema. Como mencioné antes, parte del plástico que usamos es reciclado y transformado en diferentes objetos más eficientes por su resistencia al medio ambiente, como bancos, ropa, tuberías, etc., siendo llevados antes a un proceso de recogida selectiva para que, según su color y tipo de material, sean lavados, compactados y almacenados. Una vez en la planta de reciclaje, el plástico se clasifica según sus características físicas. Existen dos formas de reciclar el plástico: reciclaje mecánico y reciclaje químico. Reciclaje mecánico. Es el más usado en España. Su proceso consiste en triturar, lavar y grancear, es decir, trocear el material en trozos. Luego de este proceso, la granza, es decir, el resultado de grancear, se funde, dándole así una nueva forma al plástico. Reciclaje químico. Este apenas hace falta decir cómo funciona, pero sí es importante mencionar lo prometedora que puede llegar a ser esta técnica de reciclaje. Al degradar los plásticos mediante el calor, las macromoléculas se romperán y se quedarán solamente monómeros, que son moléculas sencillas. A partir de estos se podrían construir plásticos o combustibles, dependiendo de la técnica. Esta técnica es más prometedora, como dije antes, porque al obtener monómeros se pueden volver a hacer plásticos de la misma calidad que los originales.
Reciclar es un método efectivo, pero ¿por cuánto tiempo? O mejor dicho, ¿el plástico tiene límite de reciclaje? La respuesta es muy clara, sí. El plástico solamente se puede reciclar unas 4 o 5 veces. Muchas veces su periodo de vida dura más al ser agregado porcentaje de material puro, para que mantenga sus propiedades. Y eso si hablamos de un solo tipo de plástico, porque hay muchos. En total hay unos 7 tipos de plástico: PET, PEAD, PVC, PVD, PP, PS y otros más. Aunque tengan tipos distintos, su proceso de reciclaje es muy difícil y costoso. No se pueden juntar estos tipos. Si lo haces, tienden a separarse por capas, como cuando mezclamos agua y aceite, por lo que se desperdicia todo. Y de ahí sale otra cuestión. ¿A dónde va ese plástico reciclado? Normalmente van a convertirse en otros productos que no tienen nada que ver con el original, para volver a ser consumidos y de vuelta al punto de reciclaje, para luego ser vendido a las empresas. Así debe funcionar la economía circular, pero... La producción del plástico no reciclable sigue siendo más que el plástico reciclable. Solo un 9% de los plásticos a nivel global son reciclados. Y tenemos que ponernos en marcha. También hay que mirar por nosotros si queremos que esto funcione como tiene que funcionar. Ya no nos sirve la mentalidad de, bueno, tirar este plástico al contenedor amarillo y todos contentos, ¿no? Ya se reciclará y hará su proceso. No, hay que hacer algo más que eso. Podemos y necesitamos hacer un poco más. Podemos reparar diferentes cosas en casa, como por ejemplo dispositivos e incluso ropa y calzado. Medir el consumo de energía y agua en nuestras casas. Elegir cosas que duran más. Comprar cosas de segunda mano, que no siempre están en mal estado. Hay productos usados en buen estado y a buen precio. La economía circular podrá funcionar gracias a las empresas, pero podrán progresar más gracias a nuestro apoyo. Así que, denle las gracias a la primera persona en llevar el movimiento de la economía circular a gran escala, Ellen MacArthur.